Hay algo en tu casa que no debería estar allí, y en el fondo ya lo sabes. No es un objeto, no siempre es una persona. A veces es algo invisible que roba tu paz, tu fe y la presencia de Dios. Hoy vamos a nombrarlo. A veces el amor se convierte en la excusa que usamos para justificar aquello que jamás deberíamos aceptar. No ocurre por maldad ni por debilidad, sino porque pocos aprendieron la diferencia entre amar con sabiduría y renunciar a los límites que Dios estableció. Hoy, guiados por la ternura y la firmeza de la palabra de Dios, vamos a descubrir esa verdad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que el hogar es el primer templo que Dios entregó al ser humano, antes de que existiera cualquier catedral, antes de que se levantara cualquier altar de piedra. La casa donde vives no es apenas un espacio físico, es un territorio espiritual, y lo que entra en ella, entra también en ti, en tus hijos, en tu paz, en tu fe. Hay una imagen en el libro de Proverbios que nunca debería dejarte indiferente. La mujer virtuosa, descrita en el capítulo 31, no es solamente una mujer trabajadora o gentil, es una mujer con discernimiento, con criterio, con la capacidad de evaluar lo que se acerca antes de decidir si lo recibe. Esa capacidad no es rigidez ni frialdad, es sabiduría que viene de lo alto y que Dios desea darte a ti también. Dios nunca pensó en la mujer de fe como alguien pasiva, que deja entrar todo lo que llega a su puerta porque tiene miedo de parecer poco compasiva o poco amorosa. Al contrario, la mujer espiritual que Dios diseñó tiene ojos entrenados para ver lo que otros no ven, y autoridad para decir con firmeza y con amor: esto no entra aquí, porque yo sé a quién le pertenece este espacio. Pero vivimos en una cultura que confunde amor con tolerancia ilimitada, que nos dice que ser buena cristiana significa nunca poner límites, nunca incomodar a nadie, nunca decir que no. Y así, poco a poco, cosas que nunca deberían haber cruzado el umbral de tu hogar se instalan como si tuvieran derecho de estar allí, como visitas que llegaron un día y nunca se fueron, que poco a poco se convierten en residentes permanentes. Spurgeon escribió que el diablo no necesita entrar por la puerta principal si encuentra una ventana abierta. Y esa ventana, querida, muchas veces la abrimos nosotras mismas, con la mejor de las intenciones, creyendo que somos suficientemente fuertes para contener lo que no debería haber entrado. La fe no nos hace invulnerables a las influencias del entorno, nos hace responsables de las decisiones que tomamos frente a ellas. ¿Qué tipo de cosas estamos hablando? No solo objetos o personas. Hablamos de actitudes que se toleran semana tras semana sin ser nombradas, de conversaciones que se permiten en la mesa sin cuestionamiento alguno, de influencias que se invitan a través de pantallas, de amistades, de costumbres heredadas que nadie se ha detenido a examinar, de dinámicas que se normalizan porque nadie tuvo el valor de nombrarlas. Todo eso forma el ambiente espiritual de tu casa, y ese ambiente afecta directamente tu intimidad con Dios y con tu propia familia. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, «No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Esta advertencia no fue escrita para los débiles de fe, fue escrita para los que se creen inmunes, para los que piensan que pueden exponerse a cualquier cosa sin que eso los afecte internamente. Y a veces somos exactamente nosotras, las más espirituales, las que caemos en esa trampa silenciosa y peligrosa. Tu hogar respira lo que tú permites. Si permites conflicto constante, tu hogar respira tensión. Si permites palabras de desánimo y crítica, tu hogar respira derrota. Si permites presencias que traen oscuridad espiritual, tu hogar respira esa misma oscuridad. No es superstición, es un principio bíblico que se repite a lo largo de toda la Escritura con una consistencia que no puede ignorarse ni minimizarse. Josué lo entendió cuando dijo: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esa declaración no fue solo una promesa bonita para enmarcar en la pared. Fue una decisión de gobierno espiritual, una línea trazada con convicción profunda, un decreto que establecía con claridad quién mandaba en ese espacio y a quién ese espacio estaba completamente consagrado para siempre.
Y tú tienes esa misma autoridad, no por mérito propio, sino porque Cristo te la entregó cuando pagó el precio por tu vida, porque el Espíritu Santo que vive en ti es mayor que cualquier fuerza que intente instalarse en tu hogar, porque la sangre de Jesús tiene poder para cubrir cada rincón, cada habitación, cada conversación, cada dinámica que se lleva a cabo entre tus paredes. Pero esa cobertura no funciona de manera plena cuando tú misma abres la puerta a lo que debería estar fuera. La protección divina no actúa automáticamente cuando somos nosotras quienes invitamos al enemigo a sentarse cómodamente en nuestra mesa. Dios respeta profundamente tus decisiones y precisamente por eso te llama a decidir bien, con sabiduría, con discernimiento, con valentía nacida de la fe y no del temor. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reconocer. Antes de actuar, antes de confrontar, antes de cambiar cualquier cosa, necesitas ver con claridad lo que está ocurriendo dentro de tu hogar. Y eso requiere un corazón dispuesto a enfrentar verdades incómodas, a veces sobre personas que amamos profundamente, sobre hábitos que hemos normalizado durante años, sobre dinámicas que aceptamos simplemente porque siempre fueron así. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La libertad empieza con ver, y ver a veces duele profundamente. Pero ese dolor no es el fin del camino, es el comienzo de algo mucho más grande, una transformación real y duradera, un hogar que verdaderamente refleje la presencia y la paz de Dios y una vida espiritual que no quede reducida únicamente a un solo día de la semana. Spurgeon afirmaba que ningún creyente prospera verdaderamente en su vida espiritual si su casa no está ordenada bajo la bendición y la autoridad de Dios. Esta verdad aplica con igual fuerza a toda mujer que desea ver a su familia caminar en una fe genuina y transformadora. El orden espiritual del hogar no es un privilegio reservado para pocas, es una responsabilidad sagrada que Dios coloca en manos de quienes le aman de verdad y desean honrarle en cada espacio de su vida. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti hoy, te invito a suscribirte al canal, porque cada semana traemos enseñanzas que van directo al alma con la palabra de Dios como fundamento. Y si sientes ese hambre de estar más cerca de Dios, de orar con profundidad real, de aprender a escuchar la voz del Padre en medio del caos de la vida, nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue escrito exactamente para ti. En 21 días, con guía diaria y oraciones que tocan el corazón, vas a transformar tu vida de oración para siempre. Encuéntralo en el primer comentario fijado y adquiérelo hoy, no lo dejes para después. Existe una categoría de cosas que ninguna mujer espiritual debería permitir en su casa, y que muchas veces no se reconoce porque no llega con aspecto de amenaza. Llega disfrazada de normalidad, de costumbre, de así somos nosotros, de en todas las familias pasa esto. Y precisamente por eso es tan peligrosa, porque cuando algo se normaliza, deja de verse. Y lo que no se ve, no se enfrenta. Y lo que no se enfrenta, termina por quedarse para siempre. La primera de estas cosas es la presencia constante de palabras que destruyen. No hablamos necesariamente de insultos groseros o peleas violentas. Hablamos de algo mucho más sutil y mucho más dañino a largo plazo. El sarcasmo que se disfraza de humor, la crítica que se presenta como corrección, las comparaciones que se lanzan como si fueran motivación, el silencio cargado de desprecio que no necesita palabras para herir. Proverbios 18:21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Esta verdad no es metáfora, es una realidad espiritual que opera dentro de tu hogar todos los días. Cada palabra que se pronuncia en tu casa está sembrando algo, y lo que se siembra con constancia tarde o temprano da fruto. La pregunta no es si las palabras tienen poder, la pregunta es qué tipo de poder están ejerciendo en tu espacio cada día. Hay hogares donde los hijos crecen escuchando que no son suficientes, que siempre les falta algo, que sus decisiones son equivocadas, que otros lo hacen mejor. Y esos hijos, aunque lleguen a ser adultos, cargan por años con esas voces internas que no son de Dios,
pero que suenan tan familiares que se confunden con la verdad. Una mujer espiritual entiende que su voz tiene autoridad para construir o para demoler, y toma esa responsabilidad con profunda seriedad. La segunda cosa que no debe tolerarse es la presencia de personas que sistemáticamente traen confusión, división y negatividad al ambiente del hogar. Y aquí es donde muchas mujeres de fe se detienen, porque la Biblia habla de amor, de perdón, de hospitalidad, de recibir al extraño, y todo eso es verdad. Pero hay una diferencia fundamental entre recibir a alguien con amor y entregarle las llaves de tu paz. El apóstol Pablo escribió en Romanos 16:17: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esta no es una sugerencia, es una instrucción directa. Hay personas cuya presencia constante en tu vida produce división, agitación, desánimo, desconfianza, y la palabra de Dios dice claramente lo que debes hacer con esa presencia. Eso no significa endurecer el corazón. Significa proteger el territorio que Dios te ha confiado. Puedes amar a alguien profundamente y al mismo tiempo reconocer que su influencia habitual sobre tu hogar no es edificante. Puedes orar por alguien con genuina compasión y al mismo tiempo establecer un límite claro sobre cuánto acceso esa persona tiene a tu espacio íntimo y a la paz de tu familia. La tercera cosa que no debe tener lugar en el hogar de una mujer espiritual es la tolerancia del pecado sin consecuencias. Esto es quizás lo más difícil de hablar porque involucra a personas que amamos, a veces con todo el corazón. Un hijo que vive en una dinámica pecaminosa bajo tu techo. Un esposo que trae actitudes que deshonran a Dios. Una situación que todos ven, pero nadie nombra porque el silencio parece más compasivo que la confrontación. Efesios 5:11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La tolerancia silenciosa no es amor. A veces es miedo, a veces es agotamiento, a veces es una fe que ha aprendido a convivir con la oscuridad en lugar de encender la luz. Pero la palabra de Dios llama a la mujer espiritual a algo más valiente que el silencio cómodo que evita el conflicto. Esto no significa que debas convertirte en jueza de tu hogar, señalando cada falta con severidad. Significa que hay un lugar para la conversación honesta, para la corrección hecha con amor, para el establecimiento de valores claros que no se negocian, no porque seas rígida, sino porque sabes que el bienestar espiritual de tu familia vale más que la comodidad momentánea de no decir nada. Hay también una cuarta categoría que merece atención especial: las influencias que entran por las pantallas. Vivimos en una época en que el enemigo tiene acceso a nuestros hogares a través de un dispositivo que cabe en la palma de la mano. Series, videos, músicas, conversaciones, imágenes. Todo eso forma un flujo constante que moldea la mente, los deseos, las expectativas y la sensibilidad espiritual de quienes viven bajo tu techo. Filipenses 4:8 dice: Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es una recomendación opcional para los muy espirituales. Es el estándar de lo que debe ocupar la mente de quien desea caminar cerca de Dios. Y ese estándar aplica a lo que tu hogar consume cada día. Una mujer espiritual que cuida su casa no puede ser indiferente a lo que entra por las pantallas, porque ese contenido no se queda en la pantalla, se instala en la mente, genera conversaciones, moldea actitudes, desensibiliza el corazón frente a lo que antes producía incomodidad espiritual. Y lentamente, lo que antes era claramente inaceptable comienza a parecer normal, incluso entre personas que van a la iglesia y conocen la palabra. No se trata de vivir con miedo, ni de imponer una vida sin alegría ni descanso. Se trata de ser intencional, de elegir con conciencia lo que entra, lo que permanece y lo que necesita salir. Porque tu hogar no es solo un lugar donde duermes y comes.
Es el espacio donde tu fe se vive de verdad, donde tus hijos aprenden lo que significa amar a Dios, donde tu paz se construye o se destruye un día a la vez. Dios te ha dado discernimiento, te ha dado su palabra como lámpara para tus pies, te ha dado su espíritu como guía fiel en cada decisión. Y con todo eso, tienes más que suficiente para reconocer lo que edifica y lo que destruye, lo que trae vida y lo que trae muerte lenta, lo que merece un lugar en tu casa y lo que necesita quedarse definitivamente afuera. La pregunta es si estás dispuesta a usar ese discernimiento con valentía y sin mirar atrás. Hay una guerra que no se pelea con armas visibles, no tiene uniformes, no tiene trincheras, no tiene explosiones que todos puedan escuchar, pero sus consecuencias son tan reales y tan devastadoras como cualquier conflicto que el mundo haya conocido. Es la guerra espiritual que ocurre dentro del hogar, en el espacio donde vives, donde amas, donde críes a tus hijos, donde lloras en silencio y donde descansas al final de un día agotador. Y en esa guerra, una de las estrategias más efectivas del enemigo no es el ataque frontal y evidente, es la infiltración lenta y silenciosa. Es convencer a la mujer espiritual de que lo que está viendo no es tan grave, de que exagera, de que es demasiado sensible, de que otras personas viven con eso y están perfectamente bien. La infiltración funciona precisamente porque no parece peligrosa hasta que ya está profundamente instalada en cada rincón del hogar, y entonces cuesta mucho más sacarla. El libro de Nehemías nos muestra algo extraordinario. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén y encontró que el enemigo de Israel, Tobías, tenía una habitación dentro del templo de Dios, su reacción fue inmediata y sin negociación alguna. La Biblia dice en Nehemías 13:8, «Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara». No hubo conversación prolongada, no hubo tolerancia, no hubo «veamos cómo resulta esto». Hubo acción decidida y valiente. Esa imagen es poderosa para toda mujer que hoy siente que algo que no debería estar en su casa lleva demasiado tiempo cómodo en su interior. A veces no necesitas más información, no necesitas más confirmación ni más señales. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que necesitas es la valentía de hacerlo, la misma valentía que Nehemías tuvo cuando eligió el orden del templo por encima de la comodidad de no confrontar lo que era claramente incorrecto. Dios honra esa clase de valentía. Pero hay algo que antecede a la acción: la discreción espiritual, la capacidad de distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es, entre lo que se presenta como bendición y lo que en realidad está robando tu paz de manera silenciosa y constante. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que dice ser cristiano honra genuinamente a Dios. No toda relación que se presenta como de fe produce frutos verdaderos de fe en tu vida. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esta advertencia no se limita a los púlpitos y las iglesias. Aplica también a las relaciones que entran a tu hogar. A las personas cuyas palabras suenan espirituales, pero cuyas actitudes producen confusión, dependencia emocional, manipulación sutil o un alejamiento gradual de Dios. Una mujer espiritual con discernimiento no juzga por las apariencias ni por las primeras impresiones favorables. Observa con paciencia y atención. Examina los frutos con honestidad. Se pregunta, después de estar con esta persona, ¿me siento más cerca de Dios o más lejos? ¿Me siento más en paz o más agitada? ¿Mi fe se fortalece o se debilita? Las respuestas honestas son una forma de discernimiento que Dios mismo coloca en el corazón de quien genuinamente le busca. Otro aspecto que merece reflexión profunda es la presencia de objetos o prácticas en el hogar que tienen raíces espirituales contrarias a la fe cristiana. Esto puede sonar extremo para algunos, pero la Biblia es completamente clara al respecto. Deuteronomio 7:26 dice, «Y no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema».
No hablamos de superstición ni de miedo irracional. Hablamos de conciencia espiritual activa y responsable. Hay objetos que entran al hogar a través de regalos bien intencionados, de herencias familiares, de costumbres culturales arraigadas, que tienen asociaciones con prácticas ocultistas o con idolatría. Y muchas mujeres los conservan por sentimentalismo, por no querer ofender a quien los dio, por no haberse detenido a examinar con oración su verdadero origen espiritual. La limpieza espiritual del hogar comienza con una revisión honesta y sin miedo, no desde el pánico, sino desde la consciencia serena, desde la pregunta genuina: ¿hay algo en mi casa que no glorifica a Dios? ¿Hay algo que entró sin que yo lo evaluara espiritualmente con cuidado? Esta revisión no es señal de debilidad espiritual, es señal de madurez profunda, de una fe que toma en serio la santidad del espacio donde habita y donde su familia crece. Es un acto de amor hacia los tuyos. Hay también un aspecto relacional que no puede ignorarse: la presencia de secretos que dividen silenciosamente. Los secretos en el hogar no son inocentes. Cuando hay cosas que se esconden, conversaciones que no pueden tenerse abiertamente, alianzas entre algunos miembros de la familia en contra de otros, eso crea una atmósfera de desconfianza que el enemigo usa con habilidad para fracturar lo que Dios quiso unir con amor. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La fidelidad dentro del hogar incluye la transparencia, la honestidad valiente, la disposición a hablar lo que necesita ser hablado en lugar de acumular silencios que con el tiempo se convierten en muros imposibles de atravesar. Una mujer espiritual que cuida su casa, cuida también la cultura de comunicación que existe dentro de ella. Porque al final, lo que se permite en un hogar no es solo lo que entra físicamente por la puerta, es lo que se permite en las conversaciones, en los patrones de relación, en los hábitos espirituales, en los valores que se viven o que simplemente se declaran, pero no se practican día a día. Todo eso forma la atmósfera real de tu casa, y esa atmósfera tiene un peso espiritual que no puede subestimarse ni ignorarse por más tiempo. Dios no te llama a tener un hogar perfecto ni sin dificultades. Te llama a tener un hogar consagrado, un hogar donde, aunque haya imperfecciones y procesos dolorosos, la dirección sea siempre clara. Este espacio le pertenece a Dios. Aquí se busca su presencia con genuino anhelo. Aquí se honra su palabra con convicción. Aquí sus principios no son negociables por presión ni por comodidad. Ese tipo de hogar no se construye de un día para otro, pero sí se construye, una decisión valiente a la vez, con la gracia de Dios como fundamento eterno e inamovible que sostiene todo lo demás. Hay algo que pocas veces se nombra en los sermones del domingo, pero que destruye más hogares que muchos pecados que sí se mencionan abiertamente. No es el conflicto evidente, no es la infidelidad declarada, no es la crisis económica que todos pueden ver. Es algo más silencioso, más paciente, más difícil de identificar precisamente porque se instala de manera gradual, casi imperceptible, hasta que un día miras alrededor y ya no reconoces el hogar que una vez consagraste a Dios con tanta convicción y esperanza. Estamos hablando de la pérdida de la atmósfera espiritual del hogar, de ese ambiente de oración, de esa cultura de la palabra, de ese hábito de buscar a Dios juntos que alguna vez existió y que, sin que nadie tomara una decisión definitiva de abandonarlo, simplemente fue desapareciendo con el tiempo. Un día se dejó de orar en familia. Otra semana no se abrió la Biblia. Un mes entero pasó sin que el nombre de Dios fuera mencionado con genuina reverencia dentro de esas paredes que una vez fueron consagradas. Y la pregunta que toda mujer espiritual necesita hacerse con valentía es esta: ¿qué entró en mi casa mientras la presencia de Dios se iba silenciosamente? Porque la naturaleza espiritual del hogar no tolera el vacío. Si la presencia de Dios no llena ese espacio, algo más lo llenará sin pedir permiso, y ese algo raramente viene anunciado con claridad. Viene envuelto en comodidad, en entretenimiento, en urgencias cotidianas que parecen más inmediatas que la oración.
El profeta Hageo habló a un pueblo que había dejado de construir la casa de Dios porque estaba ocupado construyendo la suya propia. Y el Señor les preguntó en Hageo 1:4, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Hay una interpelación en esas palabras que trasciende el contexto histórico. Es una pregunta que Dios puede hacerle hoy a cualquier hogar cristiano. Todo lo demás está bien atendido, pero mi presencia está desierta aquí. Una de las cosas que ninguna mujer espiritual debería permitir en su casa es precisamente esa, que la presencia de Dios se vuelva algo decorativo, algo que aparece en los cuadros de la pared o en los versículos del calendario, pero que ya no late en la vida real de la familia. Porque cuando la presencia de Dios se vuelve decoración, el hogar queda expuesto de maneras que ninguna cerradura ni ninguna alarma puede proteger. Pero también hay algo concreto y relacional que merece atención profunda en esta parte de nuestra conversación: la presencia de vínculos emocionales que sustituyen a Dios. No siempre es algo que venga de afuera del hogar. A veces son dinámicas que se desarrollan dentro de la propia familia y que, sin intención, colocan a una persona, a una relación, a una expectativa humana en el lugar que solo Dios puede ocupar. Hay mujeres que han puesto toda su identidad en ser madres, y cuando los hijos crecen o se van, sienten que su propósito desapareció. Hay mujeres que han depositado toda su estabilidad emocional en el matrimonio, y cuando el matrimonio atraviesa una crisis, su fe también colapsa porque las dos cosas estaban demasiado entrelazadas. Hay mujeres que han hecho de cierta relación su fuente principal de paz, y esa dependencia, aunque nació del amor, se convirtió en un ídolo sutil. Isaías 42:8 registra las palabras del Señor: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta declaración no es solo sobre los ídolos de madera o piedra de la antigüedad, es sobre todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Y los ídolos más difíciles de reconocer no son los que se ven en altares extraños, son los que se esconden en los afectos más legítimos y más profundos del corazón. Entonces, ¿cómo cuida una mujer espiritual la atmósfera de su hogar de manera práctica? La respuesta comienza con algo tan sencillo como decisivo: recuperar los hábitos que alguna vez sostuvieron la vida espiritual de la familia. No como una obligación religiosa que se cumple por culpa, sino como una elección consciente de quien sabe que el hogar necesita respirar la presencia de Dios para mantenerse espiritualmente saludable. La oración en familia no necesita ser larga ni perfecta, necesita ser real. Una conversación genuina con Dios, donde cada miembro de la familia sepa que en esa casa se habla con el Padre. La lectura de la palabra no necesita ser un estudio académico. Necesita ser un encuentro vivo con el texto que transforma vidas. El culto doméstico no necesita ser una réplica de un servicio de iglesia. Necesita ser una expresión auténtica de que en este hogar Dios es el centro de todo, siempre y sin excepciones. Salmos 127:1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta verdad tiene una dimensión práctica que va más allá de lo teológico. Significa que todo el esfuerzo que pones en tu hogar, todo el amor que inviertes, toda la dedicación que entregas, si no está sostenido por la presencia activa de Dios, tiene una fragilidad que no se compensa con ningún esfuerzo humano, por más intenso que sea. Una mujer espiritual que cuida su casa entiende que su primera responsabilidad no es mantener todo limpio y en orden, ni asegurarse de que todos estén contentos, ni resolver cada conflicto antes de que escale. Su primera responsabilidad es mantener viva la conexión con Dios dentro de ese espacio, porque cuando esa conexión está viva, todo lo demás tiene una base sobre la cual puede ser trabajado, perdonado, restaurado. No permitas que la rutina te robe ese centro vital. No permitas que las ocupaciones, por legítimas que sean, desplacen a Dios del lugar que le corresponde en tu hogar. No permitas que el cansancio, que es real y comprensible, se convierta en la razón por la que la presencia de Dios se vuelve cada vez más esporádica y distante,
en tu casa, porque hay una promesa que sostiene todo esto. Apocalipsis 3:20 dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Jesús no impone su presencia, llama, espera, y la mujer espiritual que cuida su casa es aquella que cada día decide abrir esa puerta con gratitud, con expectativa, con la certeza de que su hogar es infinitamente mejor con él adentro que con cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. Hemos hablado de lo que no debe entrar. Hemos hablado de lo que necesita salir. Hemos hablado de la atmósfera espiritual que se pierde cuando no se cuida. Pero ahora llegamos a algo que quizás es el corazón de todo este mensaje: la autoridad espiritual que Dios le ha dado a la mujer creyente para guardar, proteger y santificar el espacio donde vive. Esa autoridad no es arrogancia, no es control, es una responsabilidad sagrada que viene de lo alto. Hay una mujer en la Biblia que pocos mencionan, pero que debería ser estudiada con cuidado por toda mujer que desea cuidar su hogar espiritualmente. Se llama Abigail, y su historia se encuentra en 1 Samuel 25. Estaba casada con un hombre necio y violento llamado Nabal, cuyas decisiones ponían en peligro a toda su familia. Y Abigail no esperó que alguien más actuara, no se paralizó. Tomó acción con sabiduría, con valentía y con una inteligencia espiritual que salvó vidas. La Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero lo que más destaca en su historia no es su belleza ni su inteligencia natural. Es su capacidad de ver lo que estaba en juego espiritualmente y de actuar con urgencia y discernimiento sin perder la compostura ni la gracia. Abigail entendió que la protección de su hogar era su responsabilidad, aunque nadie se lo hubiera pedido. Esa misma convicción necesita vivir en el corazón de toda mujer que hoy siente el peso de lo que ocurre dentro de su casa. Porque hay momentos en que nadie más va a intervenir. Hay situaciones en las que el llamado a actuar recae específicamente sobre ti. Y en esos momentos, la autoridad espiritual que Cristo te ha dado no es un privilegio teórico, es una herramienta real que necesita ser usada con fe y con decisión. Pero ¿cómo se ejerce esa autoridad en la práctica? No a través del control ni de la manipulación, no a través de imponer tu voluntad sobre los demás. La autoridad espiritual genuina se ejerce primero en el lugar secreto, en la oración intercesora que cubre a tu familia con una persistencia que no se rinde. Antes de hablar con alguien sobre lo que necesita cambiar, habla con Dios sobre esa persona. Intercede, clama, cree. Lucas 18:1 registra que Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y no desmayar. La mujer que aparece en esa parábola es una imagen poderosa de lo que significa ejercer autoridad espiritual a través de la oración persistente. No tiene poder político, no tiene recursos materiales, pero tiene algo que ninguna circunstancia puede quitarle: la determinación de no rendirse hasta obtener justicia. Y Dios mismo honra esa determinación. La oración intercesora por el hogar no es un acto pasivo, es el trabajo espiritual más activo y más estratégico que una mujer puede hacer. Es colocarse delante de Dios como guardia del espacio que Él le ha confiado y declarar con fe: Señor, este hogar te pertenece. Lo que no viene de ti no tiene lugar aquí. Lo que quiere destruir lo que tú has construido no tendrá permiso de permanecer. Esa declaración, hecha con fe y con constancia, mueve cosas en el ámbito espiritual que ninguna conversación humana puede mover. Pero la autoridad espiritual también se ejerce a través de la palabra de Dios hablada con convicción. Efesios 6:17 habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es decoración, es un arma activa. Una mujer que conoce la palabra, que la ha meditado, que la lleva en el corazón, tiene en sus manos una herramienta de protección espiritual que trasciende todo lo visible. Hablar la palabra sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, es una forma concreta de ejercer la autoridad que Cristo te ha dado.
Hay también una dimensión de la autoridad espiritual que se expresa en las decisiones cotidianas que nadie más ve, pero que van formando la identidad espiritual del hogar. La decisión de poner música de adoración en lugar de contenido que entristece el espíritu. La decisión de hablar bendición sobre tus hijos antes de que salgan. La decisión de cerrar lo que necesita cerrarse sin pedir disculpas. La decisión de orar antes de dormir, aunque estés agotada. Cada una de esas decisiones es un acto de gobierno espiritual. Deuteronomio 11, 18, 19. Instruye al pueblo de Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta instrucción revela algo profundo sobre cómo se protege un hogar espiritualmente, con la palabra de Dios entretejida en la vida cotidiana, no reservada solo para los momentos solemnes. Una mujer que hace eso no necesita anunciarlo, no necesita que todos vean lo que está haciendo. Su hogar lo evidencia con el tiempo. Hay una paz que no se puede fabricar artificialmente. Hay una atmósfera que los que visitan esa casa sienten sin poder explicar exactamente por qué. Hay una fortaleza espiritual que no viene de las circunstancias, sino de años de decisiones fieles tomadas en silencio, con convicción y con profunda dependencia de Dios. Y si hoy sientes que tu hogar ha estado expuesto, que cosas que no debían estar allí han tenido demasiada comodidad por demasiado tiempo, esto no es un mensaje de condenación. Es una invitación llena de misericordia. La misma gracia que te muestra lo que necesita cambiar es exactamente la misma gracia que te da el poder de cambiarlo. Dios no señala para humillar, señala para restaurar con amor. 2 Crónicas 7:14 dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa fue dada a un pueblo, pero su principio alcanza también a cada hogar que decide volverse a Dios con sinceridad y con fe. Tu casa puede ser diferente. No mañana de manera perfecta, sino hoy con una decisión firme y llena de fe. La decisión de que este espacio le pertenece a Dios, de que aquí manda su palabra, de que lo que entra será examinado con discernimiento, de que lo que destruye no tendrá lugar permanente. Esa decisión, tomada hoy, con la mano en la mano de Dios, es el comienzo de una historia completamente diferente para tu hogar y para todos los que viven en él. Todo lo que hemos recorrido hoy no es solo información, es una invitación a tomar decisiones que cambiarán el rumbo espiritual de tu hogar. Tú tienes esa autoridad, tú tienes esa responsabilidad, y tienes a un Dios que camina contigo en cada paso con gracia y con un amor que nunca se rinde. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te bendijo, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y si anhelas orar con profundidad y escuchar la voz del Padre con claridad, nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios es para ti. En 21 días de guía diaria y oraciones poderosas, tu intimidad con Dios será restaurada. Adquiérelo hoy en el primer comentario fijado. Los próximos videos están en pantalla. Hasta pronto.